En el estudio pasado reflexionamos, meditamos acerca de lo que se refiere a una vida consagrada a Dios. Hay muchas cosas que nos estorban para tener una vida dedicada al servicio de Dios. Una de ellas miraremos el día de hoy y eso es las cosas materiales, las cosas de este mundo. Verdaderamente es un gran reto dedicar nuestras vidas, en nuestros cuerpos y nuestras almas, nuestras mentes, al servicio de Dios lo mayor posible. Hay cosas que nos distraen en este mundo y hoy hablaremos acerca de una de ellas. El Señor Jesús en Mateo capítulo 6, verso 9 al 15, nos presenta eh, una de las cosas que hace el Señor Jesús en este versículo es presentarnos que las cosas de este mundo, las cosas materiales, las riquezas, como le llama, injustas, nos ponen entre una disyuntiva en medio de dos decisiones: o servir realmente al Señor o servir a las riquezas de este mundo. En el capítulo 6, 9 al 15, especialmente el énfasis muy fuerte está en el versículo 13. Leamos ahora. Mateo 16, versículo 9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten o reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores. No te viene el verso 13, el énfasis. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Significa que esta situación nos pone entre una disyuntiva, entre en medio de dos decisiones muy importantes. Para reflexionar, esta frase no puede servir a Dios y las riquezas. En realidad hay 1196 versículos que tratan con el dinero o que tienen que ver con los bienes materiales. La palabra riquezas es del griego mamón, como todos sabemos, y es sorprendente, hermanos, pensar, entender que hay un fuerte énfasis en esto a través de toda la palabra de Dios. Así que es un tema en el que debemos pensar desde un punto de vista muy bíblico. Me llama la atención en lo personal y particular. ¿Por qué es que en los países más pobres el evangelio está avanzando más rápido que en los países ricos? Me refiero en cuanto a avance, en cuanto a encontrar personas con corazones abiertos, dispuestos con hambres de la palabra de Dios. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Estoy pensando ahora en la evangelización en las Filipinas, en el país de África, en los años anteriores fue muy fuerte el énfasis en los países de Centroamérica, pero ahora en estos países donde la abundancia de pobreza existe, ¿cuál es la razón? Esa es la pregunta para meditar. Y desde luego, como decía, hay un fuerte énfasis en la palabra de Dios en cuanto a las cosas materiales. Por ejemplo, para reflexionar, Balaam es llamado por Balac a maldecir a Israel cuando ofreció Balac a Balaam muchos presentes, número 22, 1 al 20. Acán tomó un lingote de oro del anatema, según leemos en Josué 7, 20 al 22. Giezi pidió a Naamán 2 talentos de plata y 2 vestidos nuevos. Desde luego, Giezi, el esclavo, según Segunda de Reyes 5, 20 al 27, fue y alcanzó a aquellos hombres que había usado
el profeta de Dios. De ahí que entonces va y toma 2 talentos de plata y 2 vestidos, regresa y dice, ¿a dónde fuiste? Le dice el profeta, a ninguna parte ha ido tu siervo. No te viene el énfasis desde el Antiguo Testamento. Salomón en Eclesiastés 2, 4 hasta el 11 usa términos como estos respecto a las cosas materiales. Engrandecí, me hice, me amontoné, compré, términos que hacen énfasis a dar riendas sueltas, a satisfacer su espíritu en cuanto a las cosas materiales. Recordemos también a Judas Iscariote, por 30 piezas de plata vendió al Señor. Ananías y Zafira vendieron una heredad, según Hechos capítulo 5, y sustrajeron de lo vendido. Hermanos, hay un fuerte énfasis en la palabra de Dios respecto a este tema del materialismo. Desde luego, Jesús, el Hijo de Dios, advierte sobre la avaricia. En Lucas, en el capítulo 12, verso 13 al 15, también dice la palabra de Dios de esta manera. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En otras palabras, muchas veces el hombre es mide su vida, mide su valor de acuerdo a la abundancia de los bienes que posee. No solamente eso, sino que también Jesús nos advierte que los afanes de la vida estorban en gran manera el crecimiento espiritual de cada uno de los hijos de Dios. Esto es bien claro acerca de la parábola de Lucas 8, capítulo 7, versículo al 14. Noten bien el versículo 14. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida no llevan fruto. Esto significa que los afanes estorban en gran manera las preocupaciones por las cosas materiales en cuanto a la germinación de la palabra de Dios en nuestro corazón y de esta manera produzca fruto. Puede ser el materialismo tan peligroso que puede apartarnos del camino mismo de Dios, como le sucedió a Demas. Note bien, el apóstol Pablo explica que algunos se apartaron de la fe por el amor al dinero. Tal es el caso de lo que leemos en 1 Timoteo 6, 8 al versículo 10. 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Note bien el versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Posiblemente que Pablo tenía en mente a Demas, quien había amado este mundo. Dice, y fueron traspasados de muchos dolores. Así es que, hermanos, ¿cuál es el verdadero problema? Yo los invito nuevamente, así como el estudio pasado. Creo que firmemente ahora, teniendo algún concepto amplio sobre el estudio bíblico, recordemos antes de entrar al tema más de lleno que la palabra de Dios tiene términos como, por ejemplo, leer. Otro de ellos es escudriñar. Otro de ellos es meditar. Hay algunos términos referentes a lo que podemos hacer con la palabra de Dios. Y creo que muchas veces nos damos a escudriñar, nos damos a leer, a pensar, pero pocas veces a meditar. Yo quisiera invitarlos ahora que hagamos exactamente lo que hicimos en el estudio pasado. Más que leer, más que inclusive razonar, meditemos lentamente en este tema tan serio. Apliquémonos personalmente a cada uno, llenos de toda humildad y sinceridad. ¿Cuál es el problema con las cosas materiales que hasta ahora hemos visto? El problema realmente es el peligro del materialismo. Este es nuestro tema de hoy.
el peligro real del materialismo. ¿Qué sucede? ¿Qué hace el materialismo en nuestras vidas? Vamos a enumerarlo en 5 pensamientos que provienen de la palabra de Dios. Primero, la palabra de Dios nos dice que el materialismo realmente nos pone un valor irreal que no es real. En otras palabras, nos hace tener un concepto erróneo de nosotros mismos. La filosofía y el pensamiento humano y en nuestra sociedad actual es esta e influye en muchas mentes de muchos de nosotros. El que tiene mucho es tratado mejor. El que tiene mucho es el que es tratado o valorado como más grande. El que tiene menos es digno de lástima, es de menos valor, siendo valores económicos, preparaciones seculares o qué sé yo, fama, poder es posible. Hermanos, no te viene el peligro del materialismo. Nos hace tener un concepto irreal de lo que realmente somos. Y eso lo miramos claramente en las escrituras, lo hemos leído muchas veces. La iglesia misma en la Odisea, Apocalipsis 3, 14, 17 y 18. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, verso 14. Note bien lo que Jesús dice o el Señor dice, verso 17. Porque tú dices, este es tu propio concepto, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, ignoras que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico, vestiduras blancas para vestirte, que no sea no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Cuál es el pensamiento general de estos 3 versículos? Hermanos, ¿qué cegó el entendimiento de los hermanos en la Odisea? El concepto de la filosofía del mundo, que el que más tiene, más vale. Esa es la realidad. Pensemos en esto. ¿Qué tanto nos ha afectado a nosotros hoy en día? Lucas, note bien, recordando Lucas capítulo 12 que hemos leído ya, versículo 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No consiste en acumular, no consiste en tener más, no consiste la vida del hombre en eso. El hombre no se valora por la abundancia que posee. Eso es lo que Jesús dice. Esa es la realidad. El materialismo nos hace tener en nosotros, poner un concepto no verdadero. Y eso, hermanos, hermanas, amigo oyente, realmente nos aleja de una verdadera vida consagrada al Señor. No solamente nos hace tener un concepto erróneo, sino también nos hace buscar satisfacción en el lugar equivocado. En otras palabras, nos hace desviarnos de la verdadera satisfacción que está en las cosas de Dios. Eso lo hace el materialismo. Las cosas que vemos, las cosas que tocamos de mucho valor. Eclesiastés 5, 10 al 12, note bien. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos. Esta es una realidad en la cuestión de economía o de proyectos o de negocios. Realmente, entre más grande el negocio, tendrás que contratar más personal y entre más personal, más sueldo. Así es que es una realidad que está diciendo el Señor en el versículo 11. Así que notemos el verso 12. Dulce es el sueño del trabajador. Note bien, del trabajador. No es el amo, no es el inversionista, del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. La idea general, la idea general. No está allí nuestra satisfacción, nuestra verdadera satisfacción. Esa es la idea general de este versículo. Lucas 12, 16 al 19, la misma cosa, hermanos.
Jesús narra la historia de un hombre rico que había producido mucho. ¿Qué haré? Derribo los graneros, esto voy a hacer. Y cuando lo haya hecho, no te viene el verso 19. Diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Piense en estos términos: reposar, comer, beber y regocijarse. Otra vez, ¿cuál es la idea general de Dios para ti y para mí? Dios nuestro Padre Celestial dice, no está la satisfacción allí. Aunque el materialismo y esta influencia económica nos atrae fuertemente en la actualidad, como decía en el estudio pasado, hermanos, amigo oyente, realmente, ¿cuántas horas ocupa nuestra mente en el trabajo, en hacer las cuentas de economía, en los pagos, en poner en orden las cuestiones de la casa, etcétera, etcétera, etcétera? Todo gira en torno a bienes materiales y el dinero y pagos, etcétera. Bueno, lo que nos dice la palabra de Dios, Jesús, a través de este pensamiento, nuevamente, no está ahí la satisfacción. Y el intento de esta influencia, y es algo necesario que existe en el mundo, no debemos tomar extremos, desde luego. Debemos ser proveedores, el que no trabaja no coma, pero el equilibrio, hermanos, es importante. Dios nuestro Padre Celestial nos dice, no está allí la verdadera satisfacción. Entonces, ¿dónde está? Note bien lo que dice el Salmo 42, verso 16 al 19, especialmente el Salmo 42, verso 1, exactamente, verso 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Aquí está la verdadera satisfacción en Dios. Filipenses 4:4. Creo que son dos cosas. Y hermanos, analizamos pensemos en cada uno de nosotros. El versículo 1 del Salmo 42 hace énfasis a una sed de Dios, sed de Dios. En clamar, verso 1, por Dios, buscar de Dios ante la ausencia de Dios. Y el verso 4 hace énfasis al regocijo, la satisfacción que se siente cuando nuestras emociones, nuestros sentidos vibran tras hacer la voluntad de Dios en el Señor. Regocijaos 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y como dije, ¿cómo podemos meditar en esto? Hermanos, es muy sencillo. Servidor tiene que pensar. Cada uno tenemos que pensar. Cuando terminamos una adoración a nuestro Dios el domingo y vamos a casa, nos damos la mano, decimos Dios te bendiga y vamos a casa. ¿Cómo vamos en nuestro auto siendo muy humildes y honestos? ¿Nos sentimos satisfechos, plenos, llenos de haber adorado a Dios ese domingo? La verdad, hermanos, tenemos que ser muy honestos. Con humildad y respeto les digo, muchas ocasiones he tenido que manejar a mi casa preocupado porque esta vez no sentí plenamente el gozo del Señor. ¿Qué sucedió realmente? Acaparó mi mente en algunas preocupaciones de hermanos de la iglesia. Eso no debiera estorbar. ¿Vamos plenos con gozo a casa? ¿Cómo me siento al leer la Biblia? Otra pregunta muy buena. ¿Cómo me siento? Por eso es que el estudio pasado miramos cerca de una vida consagrada a Dios. Satisface en la palabra de Dios, como dice el Salmo 1 en delante. Me regocijo en el Señor siempre. Me da regocijo cuando oigo acerca de cosas que tienen que ver con la voluntad de Dios. Tenemos que meditar, tenemos que meditar. ¿Qué más hace la palabra de Dios aparte de ponernos un concepto equivocado en cuanto a valor? Aparte de que nos trata el materialismo de desviar para tener satisfacción en el lugar equivocado. Otra cosa más, hermanos. El materialismo lo que hace es que cuando lo tenemos todo o lo suficiente, es más difícil ver las cosas mejores que Dios traerá. En otras palabras,
En otras palabras, las cosas visibles roban nuestra atención de las cosas invisibles. Eso es lo que el materialismo intenta hacer. Note bien en Juan 14, versículo 1 al 3, que hemos leído muchas veces, muchas veces. Jesús habla de no turbarse a los discípulos, los alienta y trata de poner en la mente de ellos de que piensen no en su partida, porque ellos están tristes ahora, sino que ellos piensen en moradas que hay, abundantes, abundantes moradas en la casa de su Padre. Y Él les dice en el verso 3, reanimándolos, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué bendición tan grande será aquel día, como dice un himno. Bendito aquel día cuando los ángeles alegres, cuando nosotros vayamos, cuando la gran reunión inicie. Qué gran bendición. Un lugar inimaginable, un lugar donde no hay sol, calor, ni dolor, ni lágrimas, según Apocalipsis 21. Hermanos, pero decía, en realidad, muchas veces lo que menos pensamos es en esto y lo que más pensamos es en lo que vemos. Lo que vemos. Las cosas visibles roban muchas veces nuestra atención. ¿Qué acerca de esa ciudad allá en el cielo? Note bien, Hebreos capítulo 11, versículo especialmente el versículo 10, hablando acerca de Abraham, habitó como extranjero en tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Pensamos en la tierra de Canaán, en tiendas movibles, en la región de Hebrón, en las diferentes regiones donde ellos se movían de un lugar a otro y morando en tiendas. Y dice el verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. ¿Sabe qué es esto? Una tienda de acampar no tenía fundamentos. Hoy en día nosotros en la ciudad, en el país de México, las casas tienen fundamentos muy grandes, con cemento, varilla, una casa para toda la vida. No así Estados Unidos. Estados Unidos derriban una casa hoy y mañana está otra ahí. Son casas muy, muy frágiles, más cerca de la realidad de lo que estamos pensando, de lo que deberíamos nosotros pensar, en que nada es eterno aquí. Y dice esa ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero el materialismo nos quiere robar la atención de estas cosas. Eso es, hermanos, eso es. ¿Cuál es? Yo quiero hacer una meditación aquí, a esta altura también, juntamente con usted y con todos. ¿Ha pensado cuál es la ventaja de un ciego, un hermano o hermana ciega que no es distraída con las cosas materiales? Seguramente que sí. Si conocemos a algún hermanito, alguna hermanita que está privado de su habilidad de ver, seguramente que miraremos la gran diferencia. Hace algunos años, como anécdota para ilustrar, predicando en este país de México, me encontré una señora que se llamaba Isidra, a la cual con cariño le llamaban Doña Chila. Una ocasión, conociéndola, le dije, Doña Chila, ¿no le gustaría ir a oír la palabra de Dios? Y dijo prontamente y sin titubear, sí, pero no tengo en qué ir. No se preocupe, mi esposa y yo, mis niños, pasamos por usted. Pasamos de ahí por ella una y otra vez cada domingo. Hermano, me sorprendió lo siguiente. Ella quería ocupar la primera o segunda banca, porque podría estar más cerca de escuchar, no por distracción, ya que ella no miraba. Me llamó la atención que camino a casa muchas veces le decía, señora Chila, escuchó y entendió el mensaje, dijo sí, y empezaba a narrar claramente y con detalles todo el sermón. No solamente es de ese domingo, sino los sermones del pasado. Qué gran bendición. Yo decía, wow, señora Chila, le felicito. Y sabe una cosa, hermanos, ella no tenía distracción como nosotros. Mirar las cosas de este mundo, distraerse con ellas, no tenía ni una distracción respecto a eso. Dije, Señor, grande eres. Ella usaba el 100% sus oídos
Y es que el materialismo, las cosas de este mundo, nos roban nuestra atención a través de la vista. Recordemos lo que Pablo dijo, porque por fe andamos, no por vista. Debemos meditar si hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas, debemos andar de acuerdo a la fe, con los ojos, Efesios 1:18, del espíritu más abierto, los ojos del entendimiento, más por la fe, más por lo que capta nuestro ser interior que el exterior. Pensemos, hermanos, pensemos en eso, pensemos en eso. Eh, ¿Qué otra cosa hace el materialismo? Bueno, no solamente nos hace tener un concepto erróneo, nos hace buscar satisfacción en el lugar equivocado, no solamente nos estorba para ver las cosas invisibles como un lugar, una morada eterna en el cielo, sino también nos hace sentir más autosuficientes. Nos hace sentir más autosuficientes. En otras palabras, nos quita la confianza en Dios. En Proverbios capítulo 30, en el versículo 8, dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. El riesgo, verso 9, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Note bien la palabra, manténme con el pan necesario. Muchos hemos leído este versículo, pero cuando yo lo leo y pienso honestamente por mí mismo, digo, bien, yo estoy de acuerdo, yo quiero el pan necesario y yo no quiero más de lo que yo no necesite. Tampoco quiero pobreza, no sea que hurte. Así es que me parece sabia esta decisión del sabio Salomón y yo lo quiero y estoy de acuerdo, levanto mi mano. Pero la pregunta es, hermanos, después de que medito y estoy de acuerdo en esto, yo salgo a la calle y la pregunta para mí es, ¿realmente sigo con esa posición? O cuando busco la oportunidad de tener más, aún sacrificando las cosas de mi Dios, voy tras algo más de lo que realmente necesito. Tengo que ser muy honesto. ¿Sigo realmente contento porque tengo el pan necesario? ¿O estoy preocupado porque quisiera tener más? Pensemos, pensemos en eso. Hay una historia en el pueblo de Israel que realmente es sorprendente. Dios había advertido en el libro de Deuteronomio que tuviera cuidado con estas cosas al entrar a la tierra donde había viñas que él no plantó y que no cosechó. Pero le pasó al pueblo de Israel. Note bien, un poco largo la narración, pero ahora la leo. Note bien cómo termina. Deuteronomio 32, 1 al 15. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovina sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. La corrupción no es suya, y de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco, ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Pensemos, hermanos, en la liberación de Egipto hacia la tierra de Canaán. Dice el 11, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, lo lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo.
e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos con lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero, no te viene cómo concluye, engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Usted dice, ¿qué es Jesurún? Jesurún significa el recto o justo, un nombre poético que fue dado al pueblo de Israel. Israel es Jesurún. Esto, hermanos, es para meditar. Hay algo que me preocupa y creo que debería preocuparnos a todos los hijos de Dios. En los hogares, especialmente en los Estados Unidos, siento que hay graves problemas por el deterioro de los valores en los hijos. Se debe a un sistema económico diseñado para que la madre trabaje y la formación de los hijos sea olvidada, no solamente en Estados Unidos, México y otros países. La madre tiene que dejar en guarderías a sus hijos en brazos de alguien más para ir a trabajar. ¿Por qué no es suficiente el sueldo del esposo? Y no estoy diciendo, hermanos, desde luego, no quiero que se malinterprete, que estoy diciendo que la esposa no debe trabajar. Proverbios 21 habla de una mujer hacendosa, sale como una nave de mercader. Y yo no sé, su servidor, juzgar quién trabaja o no trabaja, pero sí es preocupante la consecuencia. Hijos e hijas no están siendo enseñados, preparados para el Señor por la razón de las cosas materiales. Eso es preocupante. Eso es preocupante. Pero déjenme, veamos la última parte, hermanos, antes de cerrar nuestro estudio. ¿Qué hace el materialismo en el cristianismo hoy en día? No solamente hace toda esa serie que hemos enumerado, nos hace sentir suficientes por nosotros mismos, nos quita la confianza en Dios, sino también que nos distrae. Creo que esto es la cosa peor del propósito principal que los hijos de Dios debemos tener. La Biblia habla abiertamente poniendo la idea de que somos peregrinos, dice el apóstol Pedro, y esa es una realidad. Cuando leemos el Antiguo Testamento, la figura del pueblo caminando por el desierto es un tipo o sombra de nosotros pasando por este mundo hacia la tierra celestial. Somos distraídos con muchas cosas, así como sucedió al pueblo. Somos distraídos. Pensamos en Acán y su lingote de oro. Pensamos en otros hombres como Balaam, etcétera. Y la verdad, pensamos nosotros, ¿realmente nos sucederá a nosotros así? Note bien, no debemos perder el enfoque principal. Realmente somos peregrinos. La vida de peregrino es una realidad, como es una realidad que el pueblo salió, peregrinó sobre el desierto hasta entrar a la tierra Canaán y muchos no entraron. Esa es nuestra realidad del pueblo de Dios. Así como la vida es una realidad, la muerte es una realidad, el juicio es una realidad y nuestra eternidad en dos lugares, dos destinos diferentes, hermanos, es una realidad. Es una realidad. La pregunta es, ¿cuál es la solución? Si un tema de peligro no tiene solución, no es completo. ¿Qué es la solución? Según Dios. Busquemos, hermanos, para finalizar. Primero, hay una serie de consejos bajo principios bíblicos que usted y yo podemos seguir. Primeramente, parecerá muy quizás repetitivo, pero no lo es. Primeramente, usted debe buscar el reino de Dios y su justicia. Mateo 6, versículo 33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. La palabra primeramente significa que antecede a todo. Cuando usted tenga un problema, dice, a esposa, a los hijos, vamos a orar primeramente. Tenemos solución, hay cáncer en la familia, hay un problema económico. ¿Qué tenemos que correr al banco primero? No,
primeramente, usemos ese principio oblicuo, primeramente hinquemos nuestra rodilla y vayamos a Dios. Busca primeramente el reino de Dios y justicia en cualquier situación de tu vida. La palabra justicia implica toda la voluntad de Dios que implica en ello. Busquemos. Segundo lugar, hermanos, recuerda que las cosas se ven realmente y son temporales. Pensemos en ello. Segunda a los Corintios 4, 16 al 18. Dice el verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La pregunta es, cuando vemos las cosas, pensamos que se van a quemar, porque segunda de Pedro 3:10 dice que todas las cosas serán quemadas, desechas, ese es el término, desechas, quemadas. Seamos honestos, hermanos, seamos honestos. Cuando vemos las cosas materiales, ¿cuántas veces pensamos se van a quemar? Recuerdo a dos hermanitos, a veces en tono de broma y distracción, pero qué tanta verdad. Decía un hermano, miró un auto de último modelo y dijo, mira qué auto, dijo, para ser completamente feliz. Y el otro le dijo, se va a quemar. Caminando por las calles, predicando, tocando puertas, el otro, mira qué bonita casa, y el otro le dice, se va a quemar. Y le dice el otro, ¿qué te pasa? Dice, estoy practicando lo que las palabras de Dios dice. Que seamos honestos, ¿cuántas veces compramos algo y decimos esto será temporal y se va a quemar? ¿Por cuánto tiempo lo tendremos? Meditemos en eso. Principios. Busca primeramente el reino. Piensa, cada que veas cosas materiales, piensa, se va a quemar. Tercer lugar, aprendamos el control sobre las cosas materiales. Y hermanos, estar contentos con lo que tenemos. Lo que nos hace estar contentos no es lo que vemos otra vez, sino lo que no vemos. Pensamos en lo que no vemos. Hebreos 13, 5 y 6 textos que hemos leído muchas veces. Sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenemos ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De tal manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Primera Timoteo 6, 6 al 8. Gran ganancia y la piedad acompañada de contentamiento. Nada trajimos, nada nos llevamos. Así que verso 8, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hermanos, trabajemos. El contentamiento es una defensa fuerte para tratar con las cosas materiales, para lidiar con ellas y no dejarnos atrapar por ellas. También, y por último, aprendamos, y eso creo que es muy importante, aprendamos a darle un buen uso a nuestro dinero y recordemos el mayordomo infiel, lo que él hizo. ¿Recuerda Lucas 16, 30 al 9? Pide su amo cuentas al mayordomo y dice, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, 16:3, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Usted sabe lo que él hace. Se sienta, le dice, ¿cuánto debes a mi amo? Bueno, le dice el versículo, llamó a cada uno, ¿cuánto es a mi amo? El verso 6, él dice, 100 barriles de aceite. Él le dice, toma tu cuenta, sienta pronto y escribe 50. El otro dice, ¿cuánto debes? Él dice, bueno, a 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta, escribe 80. No te viene lo que el énfasis del 8 y 9. Alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, no te lo que Jesús dice, yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para cuando éstas falten o reciban en las moradas eternas. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Invertir. Hay un banco, hay una cuenta celestial allá en el cielo. Hay un tesoro que podemos acumular en el cielo, pero eso también podemos hacerlo usando sagazmente las cosas materiales. Invirtamos. Enseñemos a nuestros hijos la mejor forma de invertir. Cuando nuestros hijos, siendo más específico, cómo hacerlo, diga a su hijo desde pequeño, hijo, hay que invertir. Enséñale a dar.
a ser generosos. Y cuando crezca, dígale, hijo, ¿cuánto vale un platillo en el mejor restaurante o el restaurante donde vas y comes? ¿Cuánto? Pues $30 es posible, $35. ¿Sabes cuánto podrías invertir si lo das a un predicador fiel y que produce en un país pobre? ¿Sabes si le da lo de 2 platillos cada mes? ¿Cuánto podría lograr? Fruto en tu cuenta, en la cuenta de él y en la cuenta tuya en el cielo. Piensa en eso. Puedes sacrificar comiendo en casa. Hermano, solamente es un ejemplo de tantos ejemplos que podemos tener en invertir en la cuenta bancaria del cielo. Necesitamos, necesitamos poner un buen fundamento para lo que viene. Bueno, Pablo dijo, 1 Timoteo 6:19, atesorando. Diles que hagan bien. Verso 18, 1 Timoteo 6:18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. El mundo va a decir, oh, yo no voy a gastar dinero en eso. No, esto es para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Hermanos, que Dios nos ayude a lograrlo. Queremos una vida consagrada, lidiemos, tratemos, pero hagamos un plan para luchar contra el materialismo sin descuidar nuestras necesidades y las necesidades de los nuestros. Que Dios nos ayude en ello. Dios les bendiga ricamente. Gracias.